Hola a todos nuevamente. El día de hoy nos corresponde continuar con la asignatura de ecuaciones diferenciales, específicamente aquellas de orden superior. Vamos a empezar viendo las ecuaciones lineales homogéneas de segundo orden, para lo cual vamos a anotar su forma general. ¿Cuál es la forma general de estas ecuaciones diferenciales? Forma general. Tenemos por acá la derivada segunda o segunda derivada de y respecto de x. Estamos asumiendo acá la relación de dependencia y en función de x. Les decía, mientras sepamos la dependencia, no va a haber problema en cuanto al uso de letras, si quieren llamarle así, o variables. Puede ser MP, puede ser TU y demás. Entonces tenemos la segunda derivada de y respecto de x, más una constante que le vamos a llamar a sub 0 por la primera derivada de y respecto de x, más otra constante a sub 1 por la función y. Todo esto igual a 0. Básicamente esa es la ecuación lineal homogénea de segundo orden. Ya más adelante vamos a ver qué pasa cuando esta ya no es 0. A esas les llamamos las no homogéneas. Tiene un tratamiento algo distinto a la que vamos a ver el día de hoy. Muy bien, podemos encuadrar esta relación que vamos a utilizar. Perfecto. Bien, ahora, una vez que tenemos y reconocemos la forma general de la ecuación lineal homogénea de segundo orden, hay que ver cómo vamos a solucionar. Para su solución, lo que se hace como primero es formar una ecuación característica. Formar una ecuación característica. Esta ecuación característica va a asumir los siguientes criterios. Nos va a decir que para nosotros la segunda derivada de y respecto a x equivale a una variable que podemos nosotros llamar lambda al cuadrado. La primera derivada de y respecto de x va a equivaler simplemente a lambda. Y va a quedar simplemente como la unidad. Perfecto. Segunda derivada, lambda al cuadrado. Primera derivada, lambda y solamente y, la unidad. Entonces se va a formar una ecuación característica acorde a este, si se quiere así, llamado cambio de variable en función a la notación que estamos anotando. Entonces nos quedará, al hacer este cambio, nos va a quedar lo siguiente. En vez de la segunda derivada, lambda cuadrado más un a sub 0, ¿sí? Más un a sub 0. La primera derivada es lambda más la constante a sub 1 por y. Y es la unidad, entonces simplemente queda de esta manera. Entonces lo que se ha generado es la ecuación característica que, como ustedes notarán, es una ecuación de segundo grado o una ecuación cuadrática. Es una ecuación de segundo grado o una ecuación cuadrática. Al ser una ecuación de segundo grado, entonces esta va a tener dos raíces o dos soluciones. Le vamos a llamar raíz 1 y raíz 2. Entonces, al ser de segundo grado o cuadrática, va a tener dos soluciones o dos raíces.
va a depender al tipo de raíces que tengan para nosotros generar la solución de esta ecuación diferencial. Entonces, como segundo, vamos a indicar que según las raíces, la solución para cada caso será de la siguiente manera. Muy bien. Podemos tener R1, R2 de tipo real. Dos raíces reales, o sea que pertenecen al campo de los números reales y además diferentes. Entonces, si tenemos dos raíces reales y además diferentes, o sea, R1 es distinto de R2, entonces la solución para esta ecuación diferencial va a ser la siguiente. Vamos a decir que Y es igual a una constante 1 por el número natural E elevado a la primera raíz, la raíz 1, por X, más una constante 2 por el número natural E elevado a la segunda raíz, R sub 2, por X. Eso siempre y cuando tengamos dos raíces reales y además estas dos sean diferentes. Vamos con el segundo caso. Si tengo dos raíces que también pertenecen al campo de los números reales, pero son iguales. Entonces estas raíces son iguales. Entonces la solución va a estar dada de la siguiente manera. Y va a ser igual a una constante 1 por E elevado, como R1 es igual a R2 porque son iguales, vamos a tener una sola R, una sola raíz. R por X más constante 2 por, aquí viene la diferencia, voy a multiplicar por una variable, en este caso X, que es la variable de dependencia, en este caso la variable independiente. La variable independiente. Sí, esto les decía, en función al tipo de variable que estemos manejando, puede ir variando, puede ser MP, QR, y esto obviamente va a tener otra estructura. Entonces, constante 1 por E elevado a la única raíz, por eso ya no es R1 ni R sub 2 como en el primer caso, para después colocar más una constante 2 por X, por el valor de E elevado otra vez a la misma raíz, por X. R es igual a R en este caso, porque las raíces son iguales para esta que tenemos por acá. ¿Sí? Las raíces son iguales. Pertenecen a los reales y son iguales. Bien. Vamos con el tercer caso. ¿Qué pasa si las raíces ya no son reales? Si no son reales, pertenecen al campo de los números complejos. Un número complejo está conformado de la siguiente manera. Z es el número complejo, tiene una parte real, A puede ser más menos una parte imaginaria. Más menos una parte imaginaria. Un número complejo se conforma de una parte real A y de una parte imaginaria. La parte imaginaria, que es este valor de I, no hay que olvidarse, es igual a la raíz negativa de la unidad, ¿no? Ese es el valor de I, por eso es la parte imaginaria. Entonces, en ese caso, vamos a tener lo siguiente. Y va a ser igual a E elevado a AX, donde A es la parte real, por la constante 1, por el coseno de BX. B es la parte imaginaria o la que está con el número imaginario, más la constante sub 2 por el seno, otra vez, de la constante B por X. Entonces, básicamente, se generan esos tres tipos de soluciones acorde a las raíces que se nos originen
al momento de operar la ecuación característica. Podemos encuadrar para ya resolver ejercicios. Ahí está. Entonces tenemos estos tres casos en función a la característica de las raíces que se nos originan. Muy bien. No se olviden además que una ecuación de segundo grado, esta ecuación característica, la podemos resolver por distintos métodos. Puede ser, por ejemplo, por factorización, puede ser un trinomio cuadrado perfecto, puede ser por el conocido método de aspas o por la regla de Carnot o fórmula general. Entonces, al conocer las raíces ya podemos dar la solución de esta ecuación diferencial. Muy bien, vamos con aquel ejemplo. Entonces tenemos una ecuación diferencial de segundo orden y además homogénea porque está igualado a 0. Está igualado a 0. Bien, acá aclaramos que y está en función de x, por lo cual asumimos que estas derivadas tienen esta estructura. Entonces vamos dando solución. Lo primero que hay que hacer es formar la ecuación característica. Entonces tendríamos, no formamos la ecuación característica. No se olviden que para poder formar la ecuación característica, necesariamente la ecuación diferencial debe estar en su forma general, en esta forma, no tal como está acá. Si no estuviese en esa forma, hay que hacer las operaciones que corresponden o cambios de variable que puedan hacer que llegue a la forma general. Muy bien, entonces vamos a tener la segunda derivada equivale a un lambda cuadrado, puede ser cualquier otra letra, es un cambio de variable. La primera derivada un lambda y es sin derivar, en este caso solamente la función, es igual a la unidad. Tendríamos en este caso entonces, en vez de segunda derivada sería lambda cuadrado menos 7 veces primera derivada. La primera derivada equivale simplemente a lambda más 6 veces y, pero y equivale a la unidad. Entonces ya tenemos la ecuación característica que, como habíamos anticipado, es una ecuación de segundo grado. Entonces lo que corresponde ahora es hallar las raíces de esta ecuación de segundo grado. Podríamos hacerlo, habíamos indicado, se puede resolver ya sea por factorización. ¿Sí? Si es por factorización, tendríamos dos casos tradicionales. Uno podría ser por el trinomio cuadrado perfecto y otra por el conocido método de aspas. Para que sea por el trinomio cuadrado perfecto tiene que tener una estructura y para el criterio de aspas también. La otra es utilizar la regla de Carnot o fórmula general. La regla de Carnot o fórmula general. Bien, veamos, agotemos el recurso más sencillo de momento, que es por factorización. Si no se pudiese, recurrimos a la regla de Carnot. Entonces acá, si ustedes notan, podemos hacer por el método conocido de aspas. Y tendríamos que lambda, esto podría ser 6 por 1, y tendríamos acá menos y menos. Menos por menos, más 6. Y hacemos el aspa. Ahí está el aspa. Y tenemos
lambda por menos 1 menos lambda, lambda por menos 6 lambda, operando. La suma de estas dos va a ser igual a menos 7 lambda. Y esto es igual a este término de acá. ¿Sí? También se podía hacer como el tradicional método de colocar dos paréntesis, buscar dos números, pero ese es el ASPA, solamente que un poco más resumido. Bien, entonces de acá tenemos lo siguiente. Tenemos que el primer factor va a ser lambda, ¿no? Este es el primer factor, no se olviden. Este es el primer factor, toda esa fila. Y este es el segundo factor. Entonces el primer factor, ¿cuánto va a ser? Lambda menos 6. El segundo factor va a ser lambda menos 1. Y todo esto está igualado a 0. De acá sabemos que hay dos factores que están igualados a 0. Y eso se va a cumplir siempre y cuando que el primer factor se iguale a 0. Y el segundo factor también se iguale a 0. Por lo tanto, lambda va a ser igual a ¿qué? Lambda va a ser igual a 6 en este caso, y acá lambda va a ser igual a la unidad. Como habíamos anticipado, al ser una ecuación de segundo grado, esto es lambda 1 y lambda 2. ¿Sí? Las raíz 1 y las raíz 2. Entonces, esta es la raíz 1 y esta es la raíz número 2. Perfecto. Las dos soluciones. Ahora, si ustedes notan por acá, estas dos raíces, R1 y R2, son distintas. R1 es 6, R2 es 1. Son distintas, pero ambas pertenecen al campo de los números reales. El número 6 es un número real y el 1 también es un número real. Por lo tanto, para dar solución a aquella ecuación diferencial, nos dice, si dos raíces son reales, como en este caso, 1, 6, 1, 6, ¿ya? Y además diferentes, uno es diferente de 6, entonces la solución va a estar dada de esta manera. Entonces podríamos decir que la solución, como segundo, ya hemos identificado, entonces la solución según las raíces, obtenidas, será de la siguiente manera. Tendríamos que y va a ser igual a una constante 1 por e elevado a la primera raíz. La primera raíz es 6 por x. Ya está. Más una constante 2 por e elevado a la segunda raíz R2, que es la unidad, por x. En conclusión, la solución de esta ecuación diferencial va a ser y igual constante 1 por e a la 6x, más constante 2 por e, 1 por x, simplemente x. Y de esa manera habríamos encontrado la solución para esta ecuación diferencial de segundo orden homogénea, para el caso cuando son raíces reales y diferentes. Bien, vamos con más ejercicios para ver los otros casos. Para eso requerimos un espacio adicional por ahí.